La niebla se aferraba a las calles empedradas de Cañada de los Cuervos, como un fantasma que se negaba a partir, envolviendo al pueblo portuario en un perpetuo gris melancólico. Era el año 1895, y el hollín industrial del nuevo siglo aún no había manchado por completo la belleza prístina, aunque algo ominosa, de este enclave costero en Veracruz. Para Evelina Torres, el frío húmedo no era meramente el clima. Era una compañera constante que se le metía hasta los huesos mientras tallaba la ropa de cama de la élite del pueblo en las gélidas aguas del lavadero comunal. Evelina era una mujer cuya belleza había sido el brindis de la escena de cabarets clandestinos en la Ciudad de México, un pasado que la seguía a este pueblo mojigato como una sombra escarlata. Sus manos, antaño adornadas con guantes de terciopelo, ahora estaban rojas y agrietadas, la piel partida por el jabón cáustico y las corrientes heladas. Era viuda, aunque el pueblo susurraba que nunca se había casado de verdad. Su esposo, un amable pero frágil trabajador del muelle llamado Tomás, había perecido 2 años antes, reclamado por el mar implacable durante una tormenta del noreste. Desde entonces, Evelina se había convertido en el objeto de desprecio y juicio silencioso. Las matronas respetables se apartaban las faldas cuando ella pasaba. Los comerciantes le subían los precios y los feligreses ofrecían oraciones por su alma mientras morían de hambre su cuerpo de dignidad. Sin embargo, Evelina lo soportaba todo con una gracia estoica que los enfurecía. Tenía una razón para resistir, una razón que brillaba más que cualquier gema que hubiera usado en su vida anterior. Su hija de 5 años, Lilia. Lilia era una criatura de luz en su mundo oscuro. Poseía rizos indomables del color de las hojas de otoño y ojos que parecían ver el mundo no como era, sino como podía ser. Mientras Evelina se deslomaba trabajando, Lilia jugaba cerca de los viejos edificios municipales abandonados que se cernían sobre la plaza del pueblo, estructuras de piedra gótica que susurraban una historia que Cañada de los Cuervos prefería olvidar. En esta particular mañana de martes, la niebla era densa, amortiguando los sonidos de las campanas del puerto. Evelina escurría un pesado abrigo de lana perteneciente al alcalde, su mente ocupada con la aritmética de la supervivencia. 2 pesos para el alquiler, 50 centavos para el carbón, apenas quedaba para la harina. No notó que Lilia se había aventurado más lejos de lo habitual, atraída por un extraño zumbido melódico que emanaba de las rejillas de ventilación enrejadas de la vieja cárcel, un calabozo bajo el palacio municipal que no había albergado a un prisionero en décadas. La vieja cárcel era un lugar de leyenda local. Se decía que estaba embrujada por aquellos acusados de brujería siglos atrás. Pero la figura que Lilia encontró no era un fantasma. Asomándose por los barrotes oxidados, con sus pequeñas manos aferradas al frío metal, vio a un hombre en las sombras. Estaba desplomado contra la húmeda pared de piedra, pesadas cadenas de plata, un metal que parecía quemarle la piel, atándole las muñecas y los tobillos. No estaba zumbando. Gemía con una agonía baja y resonante que vibraba contra las piedras. Era de una belleza impresionante, de una forma aterradora, con la piel tan pálida como la luz de la luna y el cabello como medianoche hilada. Cuando sintió a la niña, dejó de hacer ruido y se giró. Sus ojos no eran humanos. Eran charcos de carmesí y violeta que brillaban tenuemente en la oscuridad. Un niño normal habría gritado. Lilia Torres simplemente inclinó la cabeza. «No llore, señor», susurró Lilia, su voz cortando el húmedo silencio del calabozo. «Mi mamá dice que llorar se lleva la tristeza, pero uno tiene que parar en algún momento». El extraño retrocedió, cubriéndose el rostro como si la inocencia de ella fuera una luz cegadora.
Había estado hambriento durante 3 meses, negado el sustento carmesí que necesitaba, debilitado por la plata que suprimía su vitalidad sobrenatural. Él era Alisterio Montenegro, el antiguo guardián de este territorio, el rey vampiro cuya existencia mantenía a raya a los verdaderos monstruos hasta su traición. Ver a una niña humana tan cerca, palpitando de vida, debería haber desencadenado sus instintos depredadores. En cambio, mirando sus ojos sin miedo, sintió una punzada de humanidad olvidada. «No estoy llorando, pequeña», jadeó, su voz sonando como hojas secas arrastradas por el pavimento. «Me estoy desvaneciendo. Mi mamá puede salvarlo», declaró Lilia con la absoluta confianza de la juventud. «Ella arregla todo. Ella arregla los abrigos. Ella arregla las muñecas. Ella cura las heridas». Alisterio rió, un sonido seco y amargo. «Nadie puede salvarme, niña. Soy un monstruo para algunos, un mito para otros. Váyase antes de que la oscuridad la consuma a usted también». Pero Lilia ya se levantaba deprisa. «Espere aquí», ordenó, como si él tuviera a dónde ir. Corrió de vuelta a través de la niebla, sus pequeñas botas golpeando contra las piedras mojadas, encontrando a su madre en el lavadero. «Mamá, mamá, hay un rey en el sótano. Tiene hambre y tiene pulseras de plata que le duelen». Evelina se limpió las manos enjabonadas en el delantal, agotada. «Lilia, no andamos con cuentos. La vieja cárcel está vacía». «No». Lilia pateó el suelo. «Es pálido como la luna y sus ojos son mágicos. Dice que se está desvaneciendo. No tiene a nadie, mamá. Justo como nosotros». Esa frase golpeó a Evelina con la fuerza de un golpe físico. Justo como nosotros. Solas, incomprendidas, juzgadas. Miró el rostro suplicante de su hija y, guardando su tabla de lavar, agarró el pequeño paquete de pan y queso que había guardado para su almuerzo. «Muéstrame», dijo, esperando un vagabundo sin hogar. No esperaba caminar hacia un destino que reescribiría la historia de Cañada de los Cuervos. El descenso a la vieja cárcel era traicionero. Los escalones de piedra estaban resbaladizos por el musgo y el aire se volvía más frío con cada metro que descendían, llevando un olor metálico que sabía a sangre antigua y lluvia. Evelina sostuvo una linterna de queroseno en alto, su luz naranja parpadeante ahuyentando la oscuridad opresiva. Lilia saltó adelante, sin miedo, guiando a su madre hacia la pesada puerta de roble reforzada con bandas de hierro. Una pequeña rejilla de observación les permitió ver dentro. Cuando Evelina levantó la linterna, la luz se derramó en la celda, revelando al prisionero. Jadeó, casi soltando la linterna. Este no era un vagabundo cualquiera. El hombre encadenado a la pared poseía un aura de majestad que ni la suciedad ni las cadenas podían ocultar. Sus ropas, aunque rasgadas y manchadas, eran de un corte y tela que ella reconoció de sus días en los cabarets de alta sociedad. Seda fina, cuellos de terciopelo, estilos que susurraban una riqueza intemporal. Pero fue su rostro lo que la cautivó. Pómulos altos, una mandíbula tan afilada como para cortar cristal, y esos ojos, violetas y arremolinándose, con un hambre que le hacía temblar las rodillas. Él levantó la vista. Sus labios se curvaron en un gruñido que se suavizó al instante al ver a la mujer de pie junto a la niña. «Trajo a una mujer», susurró, su voz con una cadencia hipnótica. «Está loca, niña. No sabe lo que soy». «Sé que está sufriendo», dijo Evelina, su voz firme a pesar del latido de su corazón. Había visto a muchos hombres mirarla con hambre, pero esto era diferente. Era una hambruna existencial primordial. «Mi hija dice que está injustamente retenido. ¿Quién es usted?» Él la miró, realmente la miró, y por primera vez en un siglo, Alisterio Montenegro sintió vergüenza. «Soy Alisterio», dijo simplemente, «y soy peligroso para usted».
Evelina abrió la pesada puerta. La cerradura era vieja y sencilla, fácilmente forzada con una horquilla, un truco que había aprendido en su juventud para escapar de habitaciones menos agradables. Entró, colocando el pan y el queso en el suelo. «No puedo comer eso», dijo Alisterio mirando la comida con disgusto. «Es ceniza para mí». Evelina lo observó de cerca. El porte, la sensibilidad a las cadenas de plata, la quietud depredadora. Los mitos eran comunes en Cañada de los Cuervos, susurrados por las abuelas. Vampiros, los no muertos. Debería haber huido, pero vio las heridas en sus muñecas donde la plata le quemaba. Vio la profunda soledad en su postura. «¿Entonces qué come?», preguntó, aunque sospechaba la respuesta. Alisterio permaneció en silencio, cerrando los ojos. «No la lastimaré. Preferiría morir de hambre otro siglo antes que derramar sangre inocente. Usted es el dueño de la hacienda Montenegro». Evelina se dio cuenta de repente. La hacienda Montenegro era la propiedad más grande del condado, cerrada por meses. Los rumores decían que el amo estaba viajando por Europa y está siendo retenido por su primo, Damián. Los ojos de Alisterio se abrieron de golpe. «Mi medio hermano», corrigió, «codicia mi título, codicia mi poder. Me atrajo aquí bajo una bandera de tregua y me encadenó con plata consagrada». Evelina se acercó, ignorando el gruñido de advertencia en su garganta. «Damián Montenegro es el hombre que subió los alquileres de las viviendas populares la semana pasada. Es el hombre que despidió a los trabajadores del muelle. Es una plaga». Alisterio estuvo de acuerdo. «Y yo soy la única cura. Sin embargo, estoy atado». Evelina miró el pan, luego su propia muñeca, luego de vuelta a sus ojos. Sacó un pequeño cuchillo de su bolsillo, uno que usaba para cortar hilos sueltos. «Si no come, muere. ¿Muere un rey?». Alisterio miró el cuchillo, horrorizado e hipnotizado. «Soy inmortal, pero puedo marchitarme hasta convertirme en un caparazón, consciente, pero incapaz de moverme por la eternidad. Ese es el plan de Damián». Evelina se arremangó la manga. La lógica de la lavandera se impuso, la practicidad por encima del miedo. «He dado mi sangre y sudor a este pueblo por centavos», dijo suavemente. «Puedo dar unas gotas por justicia». «No», se negó Alisterio forcejeando contra las cadenas. «No tomaré de usted». «No es tomar si se da», replicó Evelina. Hizo un pequeño corte preciso en su antebrazo. El aroma a cobre llenó la pequeña celda, embriagador y pesado. Las pupilas de Alisterio se dilataron hasta que sus ojos quedaron completamente negros. Tembló, luchando contra el monstruo interior. Evelina se arrodilló ante él, ofreciendo su brazo no como víctima, sino como salvadora. «Beba», le ordenó suavemente. «Recupere su fuerza. Sálvese para que pueda salvar a este pueblo». Con un gemido que sonó como una oración, Alisterio se inclinó hacia adelante. No mordió, simplemente presionó sus labios sobre la pequeña herida, lamiendo las gotas con una reverencia que destrozó la compostura de Evelina. No fue violento. Fue el momento más íntimo de su vida. Mientras bebía, el color regresó a su piel de mármol. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían inclinarse hacia él, dando la bienvenida a su amo. Se apartó mucho antes de tomar demasiado, lamiendo la herida hasta cerrarla con una lengua que se sentía como seda fría. El corte se curó instantáneamente, sin dejar cicatriz. La miró, sus ojos violetas ardiendo con una nueva y aterradora intensidad. «Me ha unido a usted, Evelina Torres», susurró, sabiendo su nombre sin que se lo dijeran. La sangre entregada libremente crea un vínculo más profundo que el matrimonio. Ha despertado al rey. Evelina se bajó la manga, su cabeza girando ligeramente, no por la pérdida de sangre, sino por la conexión repentina e innegable que se estableció entre ellos. Un lazo de almas.
Los días que siguieron cayeron en un extraño y secreto ritmo. Evelina continuó su trabajo agotador durante el día, pero sus noches pertenecían al viejo calabozo. No le dio sangre de nuevo. Él se negó, afirmando que la ofrenda inicial era suficiente para mantener su conciencia, aunque no su poder completo. En cambio, le traía carne cruda del carnicero, diciendo que era para un perro callejero y, lo que era más importante, le hacía compañía. Mientras el pueblo dormía, la lavandera y el rey vampiro hablaban. Él le contó los siglos que había presenciado, las guerras libradas en las sombras, la soledad de la inmortalidad. Ella le contó su infancia, los errores que había cometido, el amor que tenía por Tomás y la feroz protección que sentía por Lilia. «Le juzgan», observó Alisterio una noche, su voz más fuerte, resonando con un timbre aterciopelado que hacía vibrar las paredes de piedra. «Los oigo en la plaza de arriba, la llaman caída. No saben que usted está más alta que cualquiera de ellos». Evelina se sentó en una caja de madera que había arrastrado, cosiendo un desgarro en su vestido. «La reputación es un lujo para los ricos, Alisterio. Yo tengo la supervivencia. Eso es suficiente». «No es suficiente», gruñó, las cadenas traqueteando. «Cuando esté libre, se arrodillarán ante usted, no porque yo lo ordene, sino porque verán lo que yo veo». «¿Y cómo será libre?», preguntó Evelina, llevando la conversación a lo práctico. «La plata está encantada. La fuerza física no puede romperla». «Damián posee la llave de Salomón», explicó Alisterio. «Un artefacto de magia oscura. La guarda cerca, probablemente en el estudio de la Hacienda Montenegro. No puede destruirme, así que me ata. Mientras la llave exista y permanezca en su posesión, estoy atrapado». Evelina dejó de coser. «Hacienda Montenegro». Yo solía coser vestidos para la esposa de Damián antes de que ella falleciera. «Damián no tiene esposa», corrigió Alisterio. «Tenía una cautiva, huyó hace años». «Está organizando un baile de máscaras en 3 días», dijo Evelina, recordando los chismes que había escuchado en el mercado, para celebrar su herencia de la hacienda. Alisterio la miró, el miedo destellando en sus ojos. «No, ni lo piense». «Puedo entrar», dijo Evelina, su mente ya acelerada. «Necesitan ayuda en las cocinas, en la lavandería. Soy invisible para ellos, Alisterio. Soy el mueble, soy el polvo». «Damián no es solo un hombre», advirtió Alisterio. «Es un dámpiro, medio humano, medio vampiro. Tiene la astucia de su especie y la crueldad de la mía. Olerá mi sangre en sus venas». «Entonces la enmascararé», dijo Evelina poniéndose de pie. «Conozco hierbas, conozco olores y conozco la distribución de esa casa mejor que él». Caminó hacia los barrotes, colocando su mano contra su fría mejilla. «Usted luchó por este pueblo en las sombras durante 100 años. Déjeme luchar por usted en la luz». Alisterio se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos. El vínculo entre ellos palpitaba, un cálido hilo dorado en la fría humedad. Se dio cuenta entonces de que no solo estaba luchando por recuperar su trono, estaba luchando por construir un mundo digno de ella. «Si va», dijo intensamente, «tome el frasco de agua bendita de la pila bautismal de la iglesia. No lo matará, pero lo quemará, y tome esto». Se concentró y un anillo se materializó en su dedo, un anillo de sello de ónix y plata. Se lo quitó, haciendo una mueca mientras la plata le quemaba, y se lo pasó por los barrotes. «Este es mi escudo. No tiene magia para ayudarla, pero si la acorralan, muéstreselo al sirviente más antiguo, Bernabé. Es leal al linaje, no al usurpador. Me cree muerto». Evelina tomó el pesado y frío anillo y lo ensartó en una cinta alrededor de su cuello, metiéndolo bajo su vestido. Descansaba contra su corazón, zumbando con una baja vibración protectora. «Volveré»,
prometió, y traeré la llave. La noche del baile de máscaras, Cañada de los Cuervos se transformó. Carruajes se alineaban en la entrada de la hacienda Montenegro, trayendo a invitados en sedas y satenes, sus rostros ocultos tras máscaras de terciopelo y papel maché. La mansión resplandecía con luces eléctricas, una novedad que Damián ostentaba. Dentro, el aire estaba denso con el olor a perfume caro, faisán asado y champán. Evelina entró por la entrada de servicio, con la cabeza baja, usando el monótono uniforme gris de las sirvientas de la cocina. Nadie la miró. Para la alta sociedad de Cañada de los Cuervos, ella era simplemente un par de manos para tomar un abrigo o limpiar un derrame. Navegó por las caóticas cocinas, mezclándose con el personal frenético. Encontró a Bernabé, el anciano mayordomo, puliendo la plata en la despensa. Parecía frágil, sus ojos nublados por la tristeza. Evelina se acercó a él, asegurándose de que estaban solos. «Señor Bernabé», susurró. El anciano saltó. «¿Quién es usted? No está en la lista». «Soy una amiga del verdadero amo», dijo Evelina, sacando la cinta de su vestido. El anillo de ónix se balanceó a la luz de las velas. Bernabé jadeó, soltando una cuchara. «Amo Alisterio vive. Está encarcelado bajo el palacio municipal», siseó Evelina. «Damián lo traicionó. Necesito la llave, Bernabé, la llave de hierro oscuro». El rostro de Bernabé se endureció, los años se derritieron para revelar un núcleo de lealtad de acero. «El estudio del amo», susurró. «Tercer piso a la este. Damián la guarda alrededor de su cuello incluso cuando duerme. Pero esta noche está ebrio de poder. Se ha quitado la llave para usar el medallón ancestral para la fiesta. Está en la caja de obsidiana de su escritorio». «Vigile el pasillo», dijo Evelina. «Si alguien viene, rompa un jarrón». Evelina subió sigilosamente por las escaleras traseras, su corazón golpeándole el pecho como un pájaro atrapado. La música del salón de baile de abajo, un vals, se filtraba, fantasmal y distorsionada. Llegó al tercer piso. El pasillo estaba vacío. Se deslizó al estudio. Era una habitación de caoba oscura y cuero, con olor a humo rancio de puro y algo parecido al cobre. Sangre. Damián había estado alimentándose. Corrió al escritorio. Allí estaba la caja de obsidiana. La alcanzó, sus dedos temblaban. Una lavandera en el estudio del amo. Una voz suave y aceitosa provino de las sombras. Evelina se congeló. Damián Montenegro salió de detrás de las cortinas de terciopelo. Era apuesto de una manera cruel y afilada. Sus ojos carecían de la profundidad de los de Alisterio, llenos en cambio de una malicia reptiliana y plana. La olí en el momento en que entró a la casa. Huele a lavanda y a él. Se abalanzó con velocidad sobrenatural, agarrando a Evelina por la garganta y levantándola del suelo. Ella pateó, arañando sus manos, pero su agarre era de hierro. «¡Dígame!», sonrió con desprecio Damián, sus colmillos extendiéndose. «¿A qué sabe mi hermano? ¿La dejó seca o es su nueva mascota?» Evelina no podía respirar. Puntos negros bailaban en su visión. Recordó la advertencia de Alisterio. Agua bendita. Metió la mano en el bolsillo de su delantal, sus dedos cerrándose alrededor del frasco de cristal. Con su última pizca de fuerza, lo destapó y lo estrelló contra la cara de Damián. El líquido chisporroteó como ácido en su piel. Él gritó, soltándola. Evelina cayó al suelo, jadeando. No corrió hacia la puerta, se abalanzó sobre la caja de obsidiana, agarró la pesada llave de hierro, fría como el hielo. Damián se arañaba la cara, su piel ampollándose. «¡Bruja!», aulló. «La haré pedazos». Evelina se arrastró hacia la ventana. Eran 3 pisos abajo, pero había una celosía cubierta de hiedra gruesa. No dudó. Se lanzó por la ventana, agarrándose a las enredaderas.
Le desgarraron las manos, pero se aferró, deslizándose, cayendo, rodando al oscuro jardín de abajo. Golpeó fuerte el suelo, torciéndose el tobillo, pero la adrenalina enmascaró el dolor. Tenía la llave. Corrió hacia la noche, los gritos del usurpador resonando detrás de ella. Evelina cojeó a través de la niebla, su respiración entrecortada. Cada sombra parecía contener un monstruo. Cada crujido de hojas sonaba como la persecución de Damián. Llegó al palacio municipal, pasando por alto al guardia dormido en la entrada principal, y prácticamente se cayó por las escaleras al calabozo. ¡Alisterio!, gritó al llegar a la pesada puerta. Forcejeó con la cerradura, abrió la puerta de golpe y se desplomó dentro. Alisterio se enderezó al instante, forcejeando contra las cadenas, sus ojos abiertos de terror y rabia al ver su vestido desgarrado, los moretones formándose en su cuello. ¡La tocó!, rugió Alisterio, el sonido sacudiendo el polvo del techo. Se atrevió a ponerle una mano encima. «¡La tengo!», jadeó Evelina, levantando la llave de hierro. Pulsaba con una luz verde enfermiza. «¿La llave?», se arrastró hacia él. «¡Apúrese, Evelina!», urgió Alisterio con voz desesperada. «Lo siento venir, está cerca». Evelina gateó primero hacia los grilletes de sus tobillos. Insertó la llave. Giró con un sonido como un hueso rompiéndose. Los grilletes de plata se abrieron con un clic y cayeron. Alisterio jadeó mientras el poder volvía a sus piernas, pero no se movió. «¡Las muñecas!», ordenó. Evelina se puso de pie sobre su pierna buena, extendiendo la mano hacia sus muñecas. Sus manos temblaban. La pesada puerta detrás de ellos se abrió de golpe. Damián estaba allí, la mitad de su cara quemada y regenerándose lentamente, luciendo como un demonio del infierno. «Conmovedor», escupió, «verdaderamente conmovedor». Levantó una pistola, no cargada con plomo, sino con balas de madera talladas de tapas de ataúd. «Apártese de él, mujer, y tal vez haga su muerte rápida». Evelina no se apartó. Escudó a Alisterio con su propio cuerpo. «No», dijo con firmeza, «no lo lastimará de nuevo». Damián rió. «Amor, qué patético». Apuntó la pistola al corazón de Evelina. El dedo en el gatillo se tensó. El sonido del disparo fue ensordecedor en el pequeño espacio. Evelina se encogió, esperando el dolor. Nunca llegó. En la fracción de segundo antes de que la bala fuera disparada, Evelina había girado la llave en la última cerradura. La mano de Alisterio estaba libre, más rápido que el pensamiento, más rápido que una bala. Había roto la última cadena y se había movido. Se paró frente a Evelina, atrapando la bala de madera con su mano desnuda. Astillas se le clavaron en la palma, pero no le importó. Aplastó la madera hasta convertirla en polvo. El aire en la habitación bajó 20 grados. Las sombras se despegaron de las paredes y se arremolinaron alrededor de Alisterio, formando un manto de oscuridad pura. Ya no era el prisionero, era el rey. «Hola, hermano», dijo Alisterio. Su voz no era fuerte, pero llevaba el peso de una montaña que se derrumbaba. Damián dio un paso atrás, la pistola temblándole en la mano. «Imposible, estabas hambriento». «Fui alimentado», dijo Alisterio, mirando de nuevo a Evelina, «por un corazón más fuerte que el suyo jamás fue». Se movió. Fue un borrón de movimiento. Un momento estaba junto a Evelina. Al siguiente tenía a Damián por la garganta, inmovilizándolo contra la pared donde Alisterio había estado encadenado durante meses. «Debería acabar contigo», susurró Alisterio, con los colmillos completamente extendidos, por la traición, por el robo, pero sobre todo por el moretón en su cuello. Damián gimió, sus piernas colgando. «Piedad, hermano, somos de sangre». «Perdiste esa sangre cuando derramaste la suya», gruñó Alisterio. Levantó la mano para dar el golpe mortal. «Alisterio, detente».
La voz de Evelina cortó la neblina roja de su rabia. Él se congeló. «¡No!», dijo ella cojeando hacia adelante. «No lo mates, no delante de nosotros, no así. Si lo matas, serás el monstruo que él dice que eres. Muéstrale la justicia de un rey». Alisterio miró al tembloroso traidor en su agarre, luego a la mujer que lo había salvado. El rojo se desvaneció de sus ojos, reemplazado por el violeta de su nobleza. Soltó a Damián. El mestizo cayó al suelo jadeando. «Queda desterrado», pronunció Alisterio con frialdad. «Abandone Cañada de los Cuervos. Si lo encuentran a menos de 100 millas de este lugar al amanecer, no seré yo quien lo case. Soltaré a la guardia lobuna. Váyase». Damián se levantó deprisa y huyó sin mirar atrás, desapareciendo en la noche como una rata que huye de la luz. Alisterio se giró hacia Evelina. La oscuridad se disipó. Era solo un hombre de nuevo. Un hombre mirando a la mujer que amaba. La levantó en sus brazos como si no pesara nada. «Nos vamos a casa», dijo. El regreso de Alisterio Montenegro a la hacienda fue el escándalo de la década. La enfermedad que lo había mantenido alejado fue citada como la razón de su ausencia, y la repentina partida de Damián se explicó como un desacuerdo comercial. Pero el verdadero shock llegó el domingo siguiente. Un carruaje llegó a la pequeña y dilapidada casita donde vivían Evelina y Lilia. Era un carruaje de laca negra y adornos dorados, tirado por 4 sementales negros. Alisterio salió, vestido con un traje de mañana de sastrería impecable, parpadeando ligeramente a la luz del sol, pero erguido. Los vecinos se asomaron detrás de sus cortinas. Las matronas jadearon. Alisterio caminó hacia la puerta y tocó. Evelina la abrió, usando su sencillo vestido de domingo. «La hacienda es demasiado grande», dijo Alisterio, «lo suficientemente alto para que los vecinos oyeran. Resuena. Necesita vida. Necesita luz». Miró a Lilia, que se asomaba por detrás de la falda de Evelina. «Y necesita una biblioteca para una niña a la que le gustan los cuentos». «¿Me está pidiendo que sea su sirvienta?», preguntó Evelina con un brillo juguetón en los ojos, aunque su corazón latía. «Le pido que sea la ama de casa», dijo Alisterio, arrodillándose sobre una rodilla en el porche polvoriento. Sacó un anillo de su bolsillo, no el anillo de sello, sino un diamante que atrapó el sol y lo fragmentó en 1000 arcoíris. «No puedo ofrecerle una vida normal, Evelina. Soy una criatura de la noche, aunque camino de día por usted. Le ofrezco la eternidad, le ofrezco protección, le ofrezco mi corazón, que latió por primera vez en un siglo cuando entró a mi celda». «Sí», susurró Evelina. «Sí». La boda fue pequeña, celebrada en la capilla privada de la hacienda Montenegro. No hubo invitados de la alta sociedad que había rechazado a Evelina. En cambio, los bancos estaban llenos de la gente que importaba. Bernabé se sentó en la primera fila, llorando en silencio. El carnicero, que le había vendido los restos de carne a Evelina, estaba allí. Las pocas otras lavanderas que habían sido amables con ella estaban allí, y Lilia, con un vestido de seda blanca, se puso de pie como dama de honor. Mientras intercambiaban votos, Alisterio hizo una promesa que no estaba en el guión. «Juro usar mi poder para proteger a los débiles», dijo, mirando a Evelina, «para asegurar que nadie en Cañada de los Cuervos se sienta tan invisible como usted se sintió. No se ha casado solo con un hombre, Evelina. Se ha casado con el guardián de esta tierra y usted es su reina». Pasaron 12 años. Cañada de los Cuervos cambió bajo la administración de los Montenegro. Las viviendas populares fueron renovadas. Los salarios fueron aumentados. Se construyó un orfanato llamado Casa Lilia. El misterioso Alisterio Montenegro rara vez era visto durante el sol de mediodía, pero por las noches él y su esposa paseaban por el malecón. Él nunca envejeció. Evelina, sí.
El plateado comenzó a surcar su cabello. Líneas aparecieron alrededor de sus ojos, pero Alisterio la miraba con más adoración cada año que el anterior. El espejo en la recámara principal de la hacienda Montenegro era una antigüedad de un palacio de la época del Porfiriato, con respaldo plateado y brutalmente honesto. Una mañana de martes, a finales de octubre de 1907, Evelina estaba frente a él, trazando el delicado mapa de líneas que habían comenzado a adueñarse de las esquinas de sus ojos. Sacó un solo mechón de cabello plateado de su cepillo, sosteniéndolo contra la pálida luz de la mañana. Brilló como una telaraña, un marcado contraste con los mechones azabache que Alisterio amaba tan profundamente. Abajo, el reloj de pie dio 8 campanadas, un recordatorio rítmico y pesado de que el tiempo era un ladrón que nunca dormía. Alisterio entró a la habitación en silencio, como siempre lo hacía. Se movía como humo, una presencia sentida antes de ser vista. Le rodeó la cintura con los brazos por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. En el espejo, el contraste era desgarrador. Él lucía exactamente como el día en que lo encontró en el calabozo, piel como mármol, ojos como violetas, ni un día mayor de 35, aunque se acercaba a su tricentenario. Evelina, ahora acercándose a los 40, lucía sana y vibrante, pero mortal. El elixir ralentizaba el reloj, pero no podía detener las manecillas por completo. «Está mirando al ladrón de nuevo», susurró Alisterio, su voz vibrando contra su cuello. Besó el lugar donde latía su pulso, un ritmo humano constante. «Estoy mirando la verdad, Alisterio», respondió Evelina suavemente, apoyándose en su fuerza fría y sólida. «Lilia se va a la universidad en la Ciudad de México en 2 días, la casa estará en silencio y yo seguiré desvaneciéndome mientras usted sigue ardiendo brillante». Alisterio la giró, su expresión fiera. «No se está desvaneciendo, está madurando. Una estatua es hermosa, Evelina, pero es piedra fría. Un jardín es hermoso porque cambia, porque crece. Usted es mi jardín». Su tierno momento fue interrumpido por un sonido que hizo que Alisterio se tensara. El distante aullido lastimero de un lobo. No un lobo natural, sino un lobo gigante del tamaño de un pony. Era la señal de la guardia lobuna, los centinelas que Alisterio empleaba para patrullar las fronteras de su territorio. Un aullido a la luz del día significaba solo una cosa: un intruso de origen sobrenatural había cruzado el río. El intruso llegó no con un ejército, sino en un solitario carruaje negro con las persianas bien cerradas. Rodó por la plaza de Cañada de los Cuervos, ignorando el bullicioso mercado, y se dirigió directamente a los portones de hierro de la hacienda Montenegro. Lilia, que estaba sentada en los escalones del porche leyendo un libro de texto de medicina, sintió que la temperatura bajaba a 10 grados antes de que el carruaje se detuviera. Desde la infancia, Lilia había poseído una sensibilidad a lo oculto, un efecto secundario, quizás de crecer en una casa saturada de magia antigua. Cerró su libro, su corazón latiendo un ritmo de advertencia. Alisterio y Evelina recibieron al carruaje en la entrada. Bernabé, el mayordomo, estaba junto a la puerta, su mano temblándole ligeramente en el pestillo. La puerta del carruaje se abrió y salió una mujer. Era alta, increíblemente delgada, vestida con luto de encaje negro que parecía absorber la luz a su alrededor. Su piel no era pálida como la de Alisterio, era gris como ceniza. Sus ojos eran blanco lechoso, ciega. Sin embargo, giró la cabeza infaliblemente hacia Alisterio. «Alisterio», jadeó la mujer. Su voz sonaba como piedras moliéndose. «Te has engordado con la dicha doméstica». Alisterio colocó una mano protectora delante de Evelina.
Celestina, el Consejo de las Sombras no abandona la Ciudad de México. ¿Por qué está usted aquí? Celestina sonrió, revelando dientes que eran aserrados como los de un tiburón. El consejo escucha susurros, rey de Veracruz. Oímos que camina a la luz del día, oímos que cohabita con ganado, oímos que juega a ser humano. Estas son infracciones, pero las ignoramos, pues mantuvo el territorio estable. Dio un paso adelante, olfateando el aire. Giró su rostro ciego hacia Lilia, que había venido a pararse junto a su madre. Pero ahora oímos que ha creado un híbrido, una abominación. Lilia es humana, dijo Evelina con voz aguda y sin miedo. Pasó junto a Alisterio, enfrentando a la antigua vampira. Es mi hija, es de mi sangre y la de mi difunto esposo. Celestina rió, un sonido seco y vibrante. Humana. Ha vivido en el aura de un rey vampiro durante 12 años. Ha comido alimentos cultivados en tierra regada por magia. Ve a los espíritus, ¿verdad? Celestina apuntó un dedo esquelético a Lilia. La chica es un faro, y el consejo ha decidido que es demasiado peligrosa para dejarla sin control. Si es humana, se va conmigo para ser probada. Si sobrevive, regresa. Si es otra cosa, nos pertenece. El gruñido de Alisterio fue bajo y aterrador. El cielo se oscureció mientras su humor influenciaba el clima. Ella no va a ninguna parte. Bájese de mi tierra, Celestina, o olvidaré las leyes de la hospitalidad. Entonces es la guerra, dijo Celestina simplemente. No con ejércitos, Alisterio. Ya pasamos de eso, una guerra de pestilencia. Hasta que entregues a la chica, Cañada de los Cuervos sufrirá. La niebla traerá fiebre, los cultivos se pudrirán, el ganado morirá. Amas tanto a estos humanos. Veamos cuánto te aman cuando seas la causa de su ruina. Por la noche la amenaza se había manifestado. Una espesa niebla amarilla rodó desde el océano, con olor a azufre y agua estancada. En el pueblo, hombres sanos se desplomaron, tosiendo. Los peces en el puerto flotaban boca arriba. El pánico en Cañada de los Cuervos fue inmediato. Durante 12 años, bajo la protección de Alisterio, habían olvidado el miedo. Ahora regresó, amplificado por lo desconocido. En la biblioteca de la hacienda, el ambiente era sombrío. Alisterio recorría la habitación, la antigua energía chispeando a su alrededor, haciendo parpadear las lámparas de gas. No puedo combatir una plaga con garras, admitió, la frustración evidente en su voz. Celestina es una nigromante. Envenena la fuerza vital de la tierra. Si la ataco, la maldición se solidifica. Debe levantarla voluntariamente. Lilia se sentó en la esquina con el rostro pálido. Debería irme, susurró. Si me voy con ella, el pueblo se salva. ¡Absolutamente no!, dijeron Evelina y Alisterio al unísono. Evelina caminó hacia la ventana, mirando el jardín moribundo. Su mente, la mente de la lavandera, que había resuelto el enigma del viejo calabozo, trabajaba furiosamente. Vampiros como Celestina entendían el poder, la sangre y las leyes antiguas, pero no entendían la humanidad. Subestimaban el vínculo entre el protector y el protegido. Celestina confía en que el pueblo se volverá contra nosotros, dijo Evelina, girándose hacia su esposo. Espera que la gente del pueblo marche hasta aquí con orcas y exija que entreguemos a Lilia para salvarse. Así ha sucedido siempre en la historia, ¿no? La turba sacrifica al inocente para apaciguar al monstruo. Alisterio asintió. El miedo rompe la lealtad. Es el arma más antigua. Entonces debemos probar que Cañada de los Cuervos es diferente, declaró Evelina. No escondemos a Lilia, no ponemos barricadas en las puertas, vamos al pueblo, les decimos la verdad. Toda. Evelina, advirtió Alisterio suavemente. Me aceptan porque soy un terrateniente benevolente que mantiene su distancia. Si saben que un demonio está envenenando a sus hijos por nuestra culpa.
Entonces, que decidan ellos, dijo Evelina con firmeza. Lavé su ropa, Alisterio. Conozco a esta gente. Son tercos, son orgullosos y odian ser intimidados por forasteros más de lo que temen la magia. La reunión del pueblo se celebró en la nave de la iglesia, el único edificio lo suficientemente grande para albergar a la multitud enojada y tosiendo. El aire estaba denso de enfermedad y miedo. Cuando Alisterio y Evelina entraron, el silencio se apoderó del lugar. Alisterio no vestía sus galas aristocráticas. Llevaba ropa oscura y sencilla. Evelina le tomó la mano. Lilia estaba detrás de ellos, aterrorizada, pero manteniendo la cabeza en alto. Evelina subió al púlpito. No parecía una dama de la hacienda, parecía Evelina Torres, la mujer que les había quitado sus manchas por centavos. «Están enfermos», comenzó Evelina, su voz clara y sin temblar. «Su ganado está muriendo, y hay una mujer en mis puertas que dice que detendrá todo si le doy a mi hija». Un murmullo recorrió la multitud. La señora Ramírez, la esposa del panadero, se puso de pie sujetando a un niño que tosía. «Entonces, entréguele a la chica. ¿Por qué debería mi hijo morir por el suyo?» Alisterio se puso rígido, listo para intervenir, pero Evelina levantó una mano. «Hace una pregunta justa, Marta. ¿Por qué deberían sufrir por nosotros? Hace 12 años, este pueblo estaba muriendo de una muerte diferente. Los alquileres eran altos, los muelles inseguros y las sombras estaban llenas de cosas que querían comerte. Alisterio detuvo eso. Ha invertido su fortuna en este pueblo. Ha vigilado sus fronteras». «¡Es un vampiro!», gritó un hombre desde atrás. «Sí», gritó Evelina. «Lo es. Y es el hombre más humano que he conocido. Él los eligió a ustedes, eligió este pueblo sobre su propia especie». Ahora su propia especie ha venido a castigarlo por esa elección. Celestina no solo quiere a Lilia, quiere demostrar que ustedes son débiles, quiere demostrar que, a la primera señal de problemas, traicionarán a los vecinos que los han apoyado. Evelina bajó del púlpito y se paró frente a la señora Ramírez. Tocó la frente del niño febril. «No puedo obligarlos a apoyarnos. Si quieren que entreguemos a Lilia, digan la palabra. Pero sepan esto, un monstruo que envenena niños para salirse con la suya no se detendrá con Lilia. Una vez que tenga a mi hija, será dueña de este pueblo. Sabrá que pueden ser quebrantados por el miedo». El silencio se extendió, pesado y sofocante. La señora Ramírez miró a Evelina, luego a Alisterio, quien estaba de pie no como un rey amenazante, sino como un padre protegiendo a su hija. Miró al niño febril en sus brazos. «Los Montenegro pagaron al médico cuando me rompí la pierna», gruñó un trabajador del muelle desde el pasillo lateral. «No pidieron ni un centavo de vuelta. La señora Evelina trajo sopa cuando mi esposo falleció», susurró otra mujer. La señora Ramírez respiró hondo. Miró a Evelina. «No intercambiamos niños en Cañada de los Cuervos», dijo con firmeza. «A nadie, ni a monstruos». Un murmullo de acuerdo recorrió la habitación. Se hizo más fuerte. Un coro de desafío. Estaban asustados, sí, pero Evelina tenía razón. Eran gente terca. No se dejarían dictar por un extraño en la niebla. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó el trabajador del muelle. Alisterio dio un paso adelante. Sus ojos violetas brillaban, no con hambre, sino con poder. «Celestina extrae poder de la niebla, se esconde en los pantanos, canalizando la decadencia. Cree que está a salvo porque no puedo entrar en la tierra sagrada del viejo cementerio donde ha establecido su círculo, pero olvidó una cosa». «¿Qué?», preguntó la señora Ramírez. «Olvidó que no soy el único guardián aquí». Alisterio sonrió sombríamente. «Está luchando contra un vampiro. No espera luchar contra un pueblo». La batalla por Cañada de los Cuervos no se libró con espadas, sino con luz y hierro.
Bajo la dirección de Alisterio, la gente del pueblo reunió cada farol, cada antorcha, cada pedazo de chatarra de hierro del astillero. A medianoche, marcharon hacia los pantanos. Alisterio no podía entrar en la tierra consagrada del viejo cementerio, pero la gente de Cañada de los Cuervos, sí. Liderados por Evelina y los fornidos trabajadores del muelle, 300 habitantes rodearon el cementerio cubierto de niebla. ¡Ahora!, ordenó Evelina. Simultáneamente se encendieron 300 antorchas. El repentino resplandor del fuego hizo retroceder la niebla sobrenatural. Los trabajadores del hierro comenzaron a golpear viejos cascos de barco que habían arrastrado consigo. Una cacofonía de hierro resonante que interrumpió la delicada magia necrótica que Celestina estaba tejiendo. En el centro del cementerio, Celestina chilló, su concentración rota por el asalto de luz y sonido, su conexión con la plaga cortada. La niebla se evaporó al instante. Sin su escudo de corrupción, Celestina quedó expuesta. Estaba junto a una cripta cegada por las antorchas. «¡Ustedes ganado!», gritó. «¡Se atreven! ¡Fuera de nuestra tierra!», gritó la señora Ramírez, lanzando una bolsa de sal, un viejo remedio popular, al vampiro. Fue un gesto de desprecio más que de daño, pero que marcó el fin del poder de Celestina. Alisterio se acercó al borde mismo del suelo sagrado. «El hechizo está roto, Celestina. Ha perdido. El consejo oirá que fue derrotada no por un rey, sino por una panadera y una lavandera». Celestina siseó, su forma parpadeando. Sabía que estaba vencida. Destruir un pueblo era una cosa, luchar contra una población unida que ya no la temía era otra. Se disolvió en un enjambre de ratas y huyó en la oscuridad, dejando solo el olor a ozono y los vítores resonantes de la gente del pueblo. La mañana después de la victoria, el aire en Cañada de los Cuervos era fresco y dulce. La enfermedad había desaparecido con la niebla. Alisterio y Evelina estaban en los muelles viendo el barco que llevaría a Lilia a la Ciudad de México. La despedida fue emotiva. Lilia abrazó fuerte a Alisterio. «Eres más que magia, Lilia». Alisterio le susurró. «Tienes el corazón de tu madre. Esa es la magia más fuerte que existe». Mientras el barco zarpaba, Evelina se apoyó en Alisterio. Las líneas en su rostro seguían allí. Todavía era mortal, pero el miedo se había ido. «Tenemos enemigos ahora», reflexionó Evelina. «El consejo no olvidará». «¡Que vengan!», dijo Alisterio mirando el pueblo que se estaba despertando. Tenderos barriendo sus entradas, pescadores remendando redes, gente saludando a la hacienda en la colina. «Hemos vivido en las sombras por demasiado tiempo, Evelina. Quizás sea hora de mostrar al mundo que la luz y la oscuridad pueden coexistir. Además, he oído que el consejo le tiene pavor a la señora Ramírez». Evelina rió, un sonido que se mezcló con el grito de las gaviotas. Apoyó la cabeza en su hombro, mirando el horizonte, sintiendo la calidez de su capa a su alrededor. «Salvó al monstruo, Evelina», susurró Alisterio, su voz densa de una emoción ancestral. «Probó que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede existir». «No salvé a un monstruo», corrigió suavemente, cerrando los ojos y escuchando el océano romper abajo. «Salvé a un hombre que había olvidado que era humano». Ella era Evelina Torres, la reina lavandera, y su vida era un tapiz tejido con los hilos más ricos de todos. Coraje, familia y un amor que había desafiado los límites de la eternidad. La historia de la lavandera y el rey vampiro se convirtió en leyenda en Cañada de los Cuervos, transmitida no como una historia de terror, sino como un cuento de hadas de redención. Enseñó al pueblo una lección que resonó a través de las generaciones mucho después de que los nombres de los chismosos y los jueces crueles fueran polvo olvidado. A menudo navegamos nuestras vidas categorizando a quienes nos rodean por su posición, su historia o su utilidad para nosotros. Construimos prisiones de juicio,
disfrazadas de estándares sociales, y encerramos a la gente dentro, tirando la llave. Decidimos quién es el monstruo y quién es el santo basándonos en apariencias, rumores o las desgracias que han sufrido. Pero las paredes que construimos para mantener a los demás fuera a menudo terminan aprisionándonos en un mundo estrecho y sin color. Evelina Torres, una mujer despojada de dignidad por la sociedad, poseía la única verdadera nobleza que importa, el coraje de ver a un alma afligida y la compasión para actuar. No pidió el currículum del prisionero, no revisó su cuenta bancaria o su reputación, vio sufrimiento y ofreció alivio. Al hacerlo, desbloqueó no solo la puerta de una celda, sino el potencial ilimitado de una vida que había sido descartada. Alisterio, a pesar de su poder sobrenatural, estaba indefenso hasta que alguien le ofreció simple bondad humana. Esta narrativa nos recuerda que la salvación a menudo viene de las manos que menos esperamos que la sostengan. Nos enseña que la dignidad no es un título otorgado por un rey o un alcalde, es una llama interna que cuidamos nosotros mismos, independientemente de los vientos fríos de las circunstancias. El amor verdadero y la verdadera amistad no son transacciones de igual estatus social. Son el reconocimiento de un espíritu compartido. Cuando elegimos adentrarnos en la oscuridad para ayudar a otro, no perdemos nuestra luz, la hacemos más brillante. Debemos mirar más allá del óxido, más allá de las cadenas, más allá de los rumores, y ver a la persona esperando ser encontrada, porque al salvar a otro, a menudo encontramos la llave de nuestra propia libertad.